embarazo para determinar qué vía de parto van a seguir con la paciente, pues esto es lo que el proceso que tienen que continuar ya. RCU en realidad no es muy preguntado, si les viene va a ser una o dos preguntas. Voy a hacer teoría nada más en este caso. Y con respecto a embarazo múltiple, Sí, más liberado. el detalle es que del embarazo múltiple también es que ustedes van a tener presente que no es tampoco muy rentable en los exámenes que ustedes, para lo cual ustedes en teoría se están preparando. Entonces, de estas clases, el más importante es embarazo prolongado, creo yo. Bueno, sin más que decir, simplemente que tienen que recordar que existe mucha confusión en cuanto a la definición de un embarazo prolongado. Por lo tanto, tienen que recordar que a partir de las 37 semanas nosotros decimos que es un embarazo a término. Entonces, cuando tenemos de 37 a 38,6 es un a término temprano, como está escrito acá. A término medio o a término completo también como lo van a encontrar, ese es de las 39 a 40,6. Y lo que tienen que tener presente es este de acá, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que en este grupo etario, ¿qué es lo que dicen, por ejemplo, los chilenos que nos copiamos nosotros? Es lo que conocen como embarazo en vías de prolongación. Entonces, ese concepto de embarazo en vías de prolongación que va desde las 41 semanas hasta las 41,6, pues actualmente ya ese diagnóstico no existe. ¿Ya? ¿Cómo se le llama ahora? Pues se le tiene que denominar como embarazo a término tardío. ¿Ok? En sala están varios compañeros. Doctor, Ya, entiendo, al final cómo es. no, es que hay compañeros que están esperando que les acepten. Ya, es ese tema, ¿no? En teoría se supone que esta clase, un jueves de la semana 9 u 8, no me acuerdo muy bien, que no lo pude, digamos, que no pude asistir. Así que con estos cuatro grupos, eso se supone que son los que tienen que estar ahorita. La clase de esta semana es trastornos hipertensivos, que eso no lo voy a hacer ahorita. Porque en teoría la autora ha solicitado que no tiene que ser un día de estos. Sí, Doc, parece que algunos no han comprendido lo que les he escrito como 3 veces en el grupo. O sea, hoy no hay clases y lo que el doctor está haciendo son las clases, la que está pendiente de 2 grupos. Yo les he dicho a los que quieran entrar pueden ingresar, así se repite la clase y la pueden volver a escuchar, no hay problema. Pero esto es de la clase pendiente del J3, J4 me parece, de como que 2 o 3 antes, ¿ya? Y de la clase que hoy toca va a ser después, no va a ser hoy. Entonces,
No, la clase de esta semana tengo que reprogramarlo porque la doctora no quiere. Sí, sí, creo que eso sí saben. Ya, doctor, está bien. Fíjese si hay alguien más en espera que me están diciendo dos más y ya para no interrumpirle. Disculpe. Doctor, buenas tardes, disculpe. ¿Y de la semana pasada de los estados hipertensivos del embarazo, todo eso, no lo va a volver a dictar? Eso se supone que es esta semana, pero la Sí, doctora quiere que lo reprogramemos para una fecha que no sea hoy. porque la otra semana ya es el examen, doctor. Y entra eso de todos estados hipertensivos, distocias, todo eso. Eh, no sé qué hacer. Hágalo, pues. Ya un toque, chepi, chepi. Un 5. Semanas a más hablamos de un embarazo a término, pero que este embarazo a término hay un concepto que está quedando, ¿cómo les puedo decir? Este de aquí, que a nosotros, y ustedes lo pueden ver en sus hospitales, quizás algunos, que mencionan como que fuera un embarazo en vías de prolongación, cuando el término correcto es ya embarazo a término tardío, ya según la COG. Ese es punto número uno. Dos, les han preguntado cuál es la principal causa de un embarazo prolongado. El embarazo prolongado ya ustedes deben de saber a estas alturas que se define como aquel embarazo que va, digamos, a presentarse a partir de las 42 semanas a más. Yo les he dicho que ninguna gestante aquí en Perú tiene que pasar las 41 semanas, ¿ya? Entonces, eh, la principal causa de que una gestante llegue a un embarazo prolongado, pues la respuesta es que la paciente tiene que, digamos, no haber determinado de manera correcta la edad gestacional precoz, con una ecografía precoz sobre todo, ¿ya? Las complicaciones, como pueden ver ahí, pues puede ser la paciente que puede presentar asfixia representado porque voy a encontrar un líquido meconial en la presencia de oligohidranos y macrosomía fetal. Conforme va aumentando la edad gestacional, en teoría, el ponderado fetal incrementa, sobre todo a partir de las 34 semanas, incrementa 200 gramos por semana, y eso conlleva que el feto tenga mayor, digamos, contenido y menor continente, que en este caso sería el líquido amniótico. El otro punto que tienen que recordar es que mientras más tardía es una ecografía, mientras más tardía es una ecografía, es menos precisa para determinar la edad gestacional. De tal manera que una ecografía del primer trimestre, que el punto de corte es hasta las 13,6 semanas, el margen de error es una semana, mejor dicho. Una ecografía del segundo trimestre, cuyo margen de error son, digamos, 2 semanas, eso es lo que tienen también que ustedes que recordar. Si es segundo trimestre, de 2 semanas, o primer trimestre, de una semana. Y del tercer trimestre, su margen de error va a ser 3 semanas, o sea, 3 del tercer trimestre. Ahora, en el primer trimestre, ¿qué es lo que yo tengo que medir? La longitud cráneo-caudal. En el segundo trimestre tengo que medir el diámetro biparietal. Y en el tercer trimestre tengo que medir la longitud del fémur. ¿Qué es lo que tienen que llevar ustedes? Que en conclusión, mientras más tardía es una ecografía, me sirve menos para saber cuántas semanas de embarazo tiene una paciente. Mientras más temprano es una ecografía, es mejor, digamos, el mejor método para determinar con precisión la edad gestacional. Esto no voy a ser solamente teoría. ¿Ya? Pero acá sí tengo que explicarles algo. Cuando ustedes ya deciden, por ejemplo, terminar el embarazo de una paciente, tienen que recordar que lo que se pone en el plan de trabajo es que la paciente tiene que ser sometida a un, ya.
la paciente tiene que ser sometida a, digamos, a una prueba de bienestar fetal. Entonces, cuando yo decido ya terminar el embarazo, sea una paciente con una colestasis gestacional, sea una paciente con RPM, sea una paciente con preeclampsia, sea una paciente con diabetes gestacional, etcétera, etcétera, cuando ustedes ya deciden terminar el embarazo, el siguiente paso que tienen que hacer, ya, el siguiente paso que ustedes tienen que hacer es determinar, digamos, evaluar el bienestar materno-fetal. Con el bienestar materno me refiero a que las funciones vitales están estables o que la paciente no tiene ningún tipo de comorbilidad que le pueda impedir un parto vía vaginal. ¿Ya? En cambio, si es una paciente, en cuanto a bienestar fetal, son pruebas de bienestar fetal que vamos a pedir a continuación. Entonces, en primer lugar, yo tengo que solicitar a mi paciente una ecografía obstétrica. ¿Ya? Sobre todo si es una ecografía de 41 semanas, tiene que ser ecografía obstétrica Doppler porque nosotros tenemos que buscar el riesgo o no de que este paciente presente insuficiencia uteroplacentaria. Entonces, en la ecografía obstétrica Doppler, lo que yo tengo que hacer en estos casos es determinar en primer lugar el ponderado fetal, ¿ya? Y el Doppler me va a permitir a mí determinar si es que mi paciente tiene riesgo o no de tener una insuficiencia uteroplacentaria. Una vez que yo he establecido que el ponderado fetal es adecuado, ya hemos dicho que un ponderado fetal adecuado es de 2,5 kg aproximadamente a 3,5 kg. Eso no quiere decir que fuera de ese intervalo no pueden dar parto vía vaginal, porque sí lo pueden hacer dependiendo de cada caso o de cada paciente. Pero es en este punto de corte por lo general lo que yo tengo que determinar. Una vez que he hecho mi ecografía obstétrica y me ha salido normal, el siguiente paso que tengo que hacer es una prueba de bienestar fetal ante parto que se llama test no estresante. Si el test no estresante me sale que es activo, reactivo, que en este caso puede ser 8-10 o 10-10, con lo que es el puntaje, el siguiente paso va a ser que yo tengo que hacer una prueba de, digamos, que se llama el test estresante, o también llaman el TST, o también le llaman el test de POSE. ¿Para qué me sirve esto, digamos, a mí? Para que yo pueda determinar, el test estresante me determina en términos sencillos si es que este feto actualmente va a soportar o no el trabajo de parto, porque de manera indirecta estoy evaluando la reserva placentaria de oxígeno. Esta es la manera como tienen que hacer. Una vez que yo establecí que mi test estresante también ha salido, la interpretación aquí ya no va a ser, la interpretación aquí ya no va a ser activo-reactivo, sino la interpretación va a ser acá que sea negativo-reactivo. Una vez que esto sale normal, el siguiente paso es que yo voy a tener que determinar, quiere decir que mi paciente sí tiene condiciones para parto vía vaginal, ya le examiné a la paciente, las funciones vitales están bien, no tiene comorbilidades, la pelvis es ginecoide. El siguiente paso va a ser que yo tengo que hacer el score de Bishop. Y como ustedes ya saben, cuando el score de Bishop es menor de 7 puntos, o menor o igual a 6, como quieran verlo, o mayor o igual a 7, o mayor de 6, como quieran verlo, si es menor de 7, yo voy a tener que es una paciente que tiene una maduración cervical, y si es que es mayor o igual a 7, es una paciente que tiene una inducción, ¿ya? Esto es lo que ustedes tienen que tener presente. Ahora, la moderación cervical, como ya lo saben ustedes, es una dosis de misoprostol. Puede ser varias vías, en realidad. Actualmente se le pone pues, vía vaginal, también puede ser vía bucal o vía oral, de 25 microgramos. Y la inducción que se le hace, pues, oxitocina. Esto con fines de examen. Eso no quiere decir que yo no puedo modular con oxitocina, sí lo puedo hacer, y que no puedo inducir con misoprostol, porque también lo puedo hacer. Pero este algoritmo con fines de examen, nada más. Y como ustedes, también para que recuerden, el score de Bishop implica lo que vendría a ser, pues, el famoso ABCDP, no lo voy a hacer acá, chico. ¿Ya? Cuando tienes el ABCDP, el puntaje va del 0, va a 1, acá va 2 y acá va 3. Entonces, vamos por los más fáciles, que vendría a ser la consistencia y la posición. Cuando la consistencia es dura, es 0 puntos. Cuando la consistencia es media, o lo que viene a ser intermedia, como quieran llamarlo, vamos a poner intermedia, hablamos que es un punto. Cuando la consistencia es blanda, hablamos que son 2 puntos. La posición, mientras más posterior esté el cuello, es más inmaduro. Conforme se va haciendo central, ya va a ser un punto. Y conforme se hace anterior, también va a ser 2 puntos. En cuanto a lo que vendría a ser la altura de presentación, cuando yo lo encuentro en ceros, porque está en un estadio de I-3, 1 va a ser -2, a partir de 2 se separa -1, 0, y el 3 va a ser +1, +2. En cuanto a lo que vendría a ser el borramiento, el 0 puntos equivale al 0 a 30%, un punto equivale de 40 a 50%, 2 puntos va a ser de 60 a 70%, y 3 puntos mayor o igual al 80%. Y en cuanto a dilatación, 0 es porque está con 0 centímetros, 1 porque está con 1 centímetro, 2 porque está, 2 puntos equivale cuando tienes 1 o 2 centímetros acá, 2 porque tienes 3, 4 centímetros, y 3 puntos cuando es mayor o igual a 5 centímetros. De tal manera que yo con este score de bicho voy a establecer pues el puntaje, digamos,
adecuado para determinar si mi paciente va a ser a maduración o inducción. Y en resumen, esto se resumiría todo lo que vendría a ser, digamos, cuando yo decido finalizar el embarazo de una paciente. ¿Ya? Eso es en cuanto a embarazo prolongado. En cuanto a RCU, solamente tienen que recordar que se subdivide en un RCU temprano, un RCU tardío. El punto de corte va a ser 32 semanas. Antiguamente, ¿qué le decían? Cuando yo tenía una noxa que generaba pues una edad gestacional menor de 28 semanas, pues se establecía el RCU asimétrico, y si es que es pasada las 34 semanas, el RCU asimétrico. Este concepto de simétrico, asimétrico ya no lo usamos. Ahora actualmente usamos solamente si es un RCU temprano o tardío. ¿Qué les han preguntado a ustedes? Que cómo van a sospechar que es un feto con RCU. Pues que ustedes van a encontrar que la altura uterina va a ser pequeña para la edad gestacional, pero puedes ver cómo la sensibilidad y la especificidad es baja. Cómo yo hago el diagnóstico principalmente de un RCU es con la ecografía obstétrica, pero sobre todo el Doppler, ¿ya? Porque la ecografía obstétrica per se solamente me va a determinar a mí el ponderado fetal clínico, el ponderado fetal mediante la ecografía. ¿Cuál es el marcador más sensible? Va a ser la circunferencia abdominal. ¿Cuál es el marcador más específico? Va a ser el oligohidrámidos. Ya. Entonces, acá lo que ustedes tienen que recordar es que cuando nosotros hacemos una ecografía obstétrica simple, cuando yo hago una eco obstétrica simple, así nada más a secas, yo voy a tener que medir 4 parámetros. Mido el DMP, mido la circunferencia cefálica, mido la circunferencia abdominal y mido la longitud del fémur. Siempre a nosotros, el ecógrafo, bueno, no todos los ecógrafos, la mayoría de ecógrafos, mejor dicho, nos va a arrojar un ponderado fetal según percentil. Ya, según percentil, y el más usado es el percentil de Hadlock. Ya, no hay, digamos, unas tablas peruanas. Nosotros somos pues talla baja, ya, a diferencia de los europeos y los estadounidenses que son talla alta, y las tablas son con respecto a ellos. Es por eso que casi la mayoría de nosotros somos pequeños para ellos. Por ese motivo es que el ecógrafo aquí arroja, según Hadlock, qué percentil se encuentra un feto en el momento que estamos tomando la ecografía. Por lo tanto, cuando yo tengo percentil de entre 10 a 90, eso es lo que es el esperable, ¿no? Pero del percentil 10 al percentil 90, esto es el esperable. Si es mayor al percentil 90, es un fetito grande para la gestacional gordito. Si es menor al percentil 10, es un fetito, pues, pequeño, chico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Que cuando yo tengo un ponderado fetal menor del percentil 10, voy a tener dos grupos de patología. Puedo tener, digamos, un camino que es un bebito pequeño para edad gestacional. Quiere decir, por ejemplo, si el papá mide 1,70 m, la mamá 1,60 m, perdón, el papá mide 1,60 m, la mamá 1,50 m, pues yo voy a tener que, no voy a esperar a tener un feto que sea pues de 3,8 kg, 3,9 kg. El fetito va a ser pequeño. Entonces, en estos casos yo tengo que establecer que aproximadamente en global lo que vendría a ser el 80%. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo encuentro que el papá es 1,80 m, la mamá es 1,70 m y me sale que el fetito está pesando 2,5 kg? Entonces, algo está pasando porque de manera constitucional no va acorde con el peso y talla de los papás. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, el ponderado fetal me salió menor de percentil 10, en estos casos yo el siguiente paso que tengo que hacer es el estudio Doppler. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a establecer el Doppler. Si el Doppler a mí me sale que está, por ejemplo, anormal, o el Doppler me está normal. Si el Doppler está normal, voy a tener que es un feto pequeño para edad gestacional. Si el Doppler me sale anormal, yo voy a tener que el feto se va a llamar un RCU. Por lo tanto, cuando hago una ecografía obstétrica simple, encuentro ponderado fetal menor en percentil 10. El siguiente paso, ¿cuál es? Hacer el Doppler. Si el Doppler me sale normal, es un pequeño para edad gestacional. Si el Doppler me sale normal, es un RCU. Pero ¿qué pasaría si de frente a mí me sale que el ponderado fetal es menor del percentil 3? ¿Ya? Si es que de frente, haciendo esta analogía aquí mismo, me sale que es menor del percentil 3, pues yo estoy frente a un diagnóstico de un RCU. Eso es lo que tienen que tener ustedes presente. Entonces, ¿cómo defino RCU? Como todo ponderado fetal menor del percentil 3, independientemente de la edad gestacional, o como aquel feto menor del percentil 10, pero mayor del percentil 3, con el Doppler alterado. No que nada más. Entonces, eso solamente es un esquema. Eso es un esquema para que ustedes puedan ver cómo, con respecto al Doppler, nosotros vamos a ir midiendo el flujo uteroplacentario.
Ya, entonces, ¿cuál es el principal? Ustedes recuerdan que en la placenta va a pasar dos arterias y una vena. La vena umbilical va a llevar la sangre oxigenada hacia el feto y las arterias umbilicales recogen la sangre desoxigenada hacia la placenta para que pueda ser desechado. Del feto hacia la placenta, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ustedes recuerdan, pues, en cualquier ser vivo, cuando empiezan a tener ya sea un cierto grado de hipoperfusión tisular, nuestro organismo lo que quiere hacer es salvar los órganos vitales. ¿Y cuáles son los órganos vitales? Principalmente es el cerebro, el corazón y en el feto las glándulas suprarrenales. Entonces, si yo sé que quiero salvar esos órganos vitales, ¿qué tengo que hacer? Abrir más el canito, tengo que darle mayor flujo sanguíneo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en mi cerebro? Va a haber una vasodilatación. ¿Qué va a pasar en mi corazón? Va a haber también una vasodilatación para que reciba el mayor aporte sanguíneo, pero ¿a costa de qué? De quitarle sangre a otra parte de nuestro cuerpo. ¿Y cuál es esa otra parte de nuestro cuerpo? Nuestras extremidades. Nos quita sangre a los músculos, a las partes de los miembros inferiores, a los miembros superiores e incluso al abdomen, que es la parte explácnica de lo que se le dice. Entonces, le quita flujo sanguíneo a quizás a órganos no vitales, porque luego te puedes recuperar, para darle flujo sanguíneo a los órganos vitales. Entonces, si le quita órganos, perdón, flujo sanguíneo a los órganos vitales, en este caso, ¿qué es lo que hace el feto? Mediante la arteria umbilical, le va, digamos, es como que, para que me entiendan, es la arteria umbilical, es como que la estuviera irrigando a todos los troncos, extremidades y el abdomen. Por lo tanto, el fetito sabe flaquito, pero saber cabezoncito. ¿Por qué? Porque le está dando mayor flujo sanguíneo a su cerebro. ¿Cómo se llama esa, digamos, compensación hemodinámica? Pues que eso se va a llamar la famosa redistribución de flujos. Entonces, en este primer ejemplo que ustedes pueden ver aquí arriba, estamos viendo el Doppler de la arteria umbilical. En condiciones normales, la arteria umbilical más o menos es de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener con que esto ya les expliqué, creo. Esto va a ser la sístole y esto de aquí va a ser la diástole. Entonces, la diástole lo va a representar de manera indirecta como la resistencia vascular periférica y la sístole va a representar simplemente la contracción. ¿Qué es lo que quiero que entiendan nada más? Aquí puedes ver cómo acá esto es la diástole, se encuentra más pequeño que esto de acá. Si esta es la diástole, aquí la diástole está más pequeña. ¿Ya? Conforme va viendo, para que yo tenga una obstrucción de la arteria umbilical, en teoría se dice que la luz vascular tiene que estar obstruido en un 30%. Cuando la luz vascular se obstruye un 30% o menor del 30%, ya va a empezar a haber una alteración de la arteria umbilical. ¿Cómo lo represento esa alteración? En base a percentiles. Quiere decir, cuando se encuentra mayor del percentil 95, voy a tener esta, digamos, esta imagen. Y mayor del percentil 95 significa que la arteria umbilical está patológica. Pueden ver cómo conforme va avanzando, ya no tenía nada casi diástole, aquí la diástole está ausente, no hay nada. Entonces, aquí, ¿cómo le hablamos? Que la arteria umbilical tiene la diástole ausente. Si sigue, digamos, aquí cuánto se ha obstruido acá, se queda es 30%, acá se está obstruyendo ya la mitad, el 50%. Pueden ver cómo si sigue avanzando ya ni siquiera está chiquita, ni siquiera ausente, sino ya está invertida. A esto se le llama la arteria umbilical con diástole invertida. Por lo tanto, aquí ¿cuánto se tiene que obstruir? Por lo menos un 70%. Acá se obstruye un 70% de la luz vascular. Entonces, la importancia de la arteria umbilical porque nosotros nos va a representar el grado de insuficiencia útero-placentaria. Eso es lo que tienen que tener presente esta clase. Y la arteria, digamos, cerebral media, normalmente se ve así. La cerebral media más o menos se ve así, que puedes ver cómo la diástole no es tan grande, es pequeña, a diferencia de la arteria umbilical. Entonces, ¿por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo interpretaría yo que tenga esta diástole incrementada? Pues por la vasodilatación para que el cerebro del fetito pueda tener mayor flujo sanguíneo. Entonces, cuando yo hablo que la arteria cerebral media está patológica, yo hablo que la cerebral media está patológica cuando el percentil se encuentra, el flujo Doppler se encuentra menor del percentil 5. Eso es patológico. El ductus venoso, conforme va avanzando, digamos, este ductus venoso en términos sencillos es que conforme el feto va haciendo esa redistribución de flujos, su corazón está luchando para bombearle sangre a los órganos vitales, llega un punto en el cual se va a cansar y digamos, ese fetito va a empezar a presentar insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo yo voy a determinar que el feto tiene insuficiencia cardíaca? Es por el ductus venoso. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a tener aquí una serie de clasificación en cuanto a lo que vendría a ser el RCU. Pueden ver cómo que existe 4 estadios, ¿ya? El estadio 1, como puedes ver aquí,
es aquel que va a corresponder al flujo de todo lo que hemos hablado ahorita. Cuando la arteria umbilical está patológica, cuando el cerebral está patológica, y las suterinas también lo medimos cuando también se encuentra patológico mayor de percentil 95. ¿Qué otro criterio más es que de frente el ponderado fetal me salió menor de percentil 3? O que la redistribución cerebroplacentaria o el índice cerebroplacentario me salió menor de percentil 5. Todo esto compete a lo que vendría a ser el estadio 1. ¿Ya? El estadio 2, lo más importante yo tengo que ordenar es mi arteria umbilical. Como dijimos que se veía aquí la arteria umbilical, se veía con la diástole ausente. El estadio 3, aquí puedes ver cómo en el ejemplo anterior era cuando la diástole estaba reverso. Y el estadio 4 es cuando el ductus venoso se encuentra patológico, reverso. ¿Por qué es la importancia de esto? Porque a partir de ello voy a saber cuándo termina la gestación. El estadio 1 se termina a las 37 semanas. El estadio 2 se termina a las 34 semanas. El estadio 3 se termina a las 30. El estadio 4 a las 26 semanas. ¿Cuál es la otra importancia que tenemos que recordar? Que el estadio 1 es el único que va a tener oportunidad de parto vaginal. Es decir, yo aquí puedo inducir el trabajo de parto según el bicho. En cambio, el 2, 3 y 4, la vía de parto va a ser cesárea. ¿Ya? ¿Tienen una pregunta hasta ahí de los dos temas que hemos tocado? No, pues. Doctor, disculpe, un Sí, simple sí. monitoreo en labor de trabajo de parto me podría dar una luz de lo que pueda suceder con esa paciente. ¿De cuál? Un simple monitoreo, no tengo para hacer las ecografías Doppler, pero el monitoreo me puede ser de guía Ah, en realidad para que tú hagas, guía para qué. para poder determinar si estoy frente a una insuficiencia placentaria. Ya. En realidad, lo que pasa con los monitoreos es que la sensibilidad es baja. ¿Ya? ¿Por ¿Mm? qué? Porque con esto, ¿qué les quiero decir? O sea, si yo sé que, por ejemplo, el monitoreo, el NST o el CST son pruebas bienestar fetal preparto. Ya. Entonces, existen pruebas de bienestar fetal. Me van a disculpar, sino que hay un caso así de muerte materna que me están consultando cómo pueden hacerlo. Y es por eso que tengo que estoy respondiendo. Ya, bueno, un paréntesis. Entonces, existen pruebas de bienestar fetal anteparto e intraparto. ¿Ya? ¿En qué consiste esa prueba de bienestar fetal anteparto? Como su propio nombre lo dice, la paciente no se encuentra en trabajo de parto. Es decir, ni siquiera está con 1 centímetro de dilatación. ¿Qué es lo que pasa con los famosos pacientes que acuden a la emergencia o con el falso trabajo de parto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esos casos nosotros? Pedirle, digamos, el NST o el test estresante. Entonces, bueno, no pretendo hacer una clase de bienestar fetal, pero estas pruebas, NST, SST, su sensibilidad es un 50%. La especificidad es un 90-95%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros lo que siempre decimos es que si esta prueba de bienestar fetal me sale mal, por ejemplo, ¿qué es mal? Que el puntaje del NST o el CST, por ejemplo, sea 6/10, por ejemplo. De 4 a 6/10 sea, digamos, patológico. Entonces, cuando eso pasa, si yo tengo un puntaje de 4/10 o de 6/10, quiere decir que esta prueba de bienestar fetal preparto se encuentra patológica. Pero hemos dicho que la sensibilidad es baja. Entonces, quiere decir que no me está diciendo que ese fetito está realmente mal y que tengo que, digamos, hacerle la extracción fetal urgente.
En cambio, si a mí me sale un puntaje 8-10 y 10-10 o 10-10, que es lo óptimo, ¿qué significa en esos casos? Que ese feto sí está bien, pero ¿cuánto tiempo está bien? En un promedio puede ser de 72 horas, nada más. O sea, si yo le hago el día de hoy a una paciente con una prueba de bienestar fetal que tiene un puntaje de 8-10 o 7-10 o 9-10, etcétera, con eso estoy diciendo que el fetito se encuentra bien. Pero ¿cuánto tiempo va a estar bien? Solamente 3 días. En cambio, si me sale 6-10, 5-10, 4-10, etcétera, quiere decir que ese está mal, pero no me está diciendo que realmente está mal y le tengo que operar. ¿Cuál es el siguiente paso cuando a mí me sale un monitoreo patológico? Hacerle un estudio Doppler. Porque el estudio Doppler sí me sirve a mí. eh, Ese estudio Doppler sí me sirve que, digamos, yo le pueda, ¿cómo lo puedo decir? Me va a avisar a mí cómo está ese fetito. Cuando hacemos Doppler, yo sé que para ustedes solamente escuchan siempre la umbilical, la cerebral, pero nosotros no hacemos solo eso, hacemos umbilical, cerebral, hacemos también lo que vendría a ser las arterias uterinas, hacemos el istmo aórtico, hacemos inductus venoso. Por eso es que para nosotros hacer esos estudios de 5 vasos sanguíneos del feto es importante. Y si es que eso nos sale normal, no le hacemos caso al test estresante, por ejemplo. Ahora, como dice la doctora, supongamos que yo no tengo Doppler y no sé, estoy en un nivel, en un nivel de estresamiento donde no tengo Doppler, solo en ST, y por ejemplo, el test estresante me salió, por ejemplo, no sé, un 6-10, o me salió, por ejemplo, no sé, un 4-10. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, pues tengo que mi paciente referirla, ¿no? Referirla. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un lugar donde no hay gine, o un centro materno infantil donde sí hay gine, pero no tiene para operar, igual tengo que referirla. ¿Cuál es ese diagnóstico con este examen de aquí? Esto de aquí, yo tengo digamos, el diagnóstico se hace es un estado fetal no tranquilizador. Lo que antiguamente le decían sufrimiento fetal también, pues creo por el monitoreo. Entonces sí es necesario e indispensable hacer el Doppler porque estas pruebas de bienestar fetal nos va a decir si sale mal, no quiere decir, no nos asegura que realmente mi feto está mal. Puede ser que el feto esté dormido, puede ser que la paciente haya tenido ayuno prolongado, puede ser que la paciente tome también anticonvulsivantes que también generan ese tipo de alteraciones en la prueba de bienestar fetal. O tu siguiente paso que puedes hacer, si no puedes, mientras que lo vas refiriendo, se repite en 6 horas. El siguiente paso es que tienes que repetir en 6 horas el mismo monitoreo. ¿Qué te dice la teoría? Si tienes un feto a término con un NST patológico con este puntaje, ¿qué tienes que hacerle? Desestresante. Eso es lo que tienes que hacer. Pero, por ejemplo, en el hospital donde yo estoy, que es Villa, no hacen, en la emergencia las pacientes no lo hacen. ¿Qué tengo que hacer? Para yo hacer test estresante, tengo que hospitalizarla. Pero los que han estado en maternidad pueden ver que ahí también el NST sale patológico y si está a término de la paciente le pides un test estresante. Y a veces el test estresante sale cachete, sale bacán. ¿Ya? No sé si con eso respondí tu pregunta, Ana María. Sí, sí, doctor, muy amable, fue muy claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Sí. Embarazo múltiple, como les digo, no es tan rentable, así que voy a hacerlo más puntual para poder hacer la siguiente ya, porque no creo que llegue, porque tengo que salir a las 5:30. ¿Qué es lo que quiero que recuerden? Que cuando hablamos de embarazo múltiple, yo voy a tener un concepto que es la amniosidad y lo que es la corionicidad. La amniosidad se refiere, ustedes saben pues que en un embarazo simple, es como que yo tuviera esta foto de acá. En un embarazo simple con feto único, yo voy a tener que el feto va a tener su propia bolsa amniótica y va a tener su propia placenta. Entonces, vamos a suponer que yo lo parto en la mitad, esto lo borro, y yo me imagino acá, esta es la placenta, y lo de color celeste va a ser la bolsa amniótica o el saco amniótico. Entonces, cuando yo hablo de monocoriónico, cuando hablo de monocoriónico estoy hablando de lo que es la placenta. La corionicidad representa la placenta, la amniosidad representa las bolsas amnióticas. Entonces, si yo veo que acá tiene la bolsita celeste uno solo, voy a decir que es una paciente monocoriónico. Si tiene una sola placenta va a ser monoamniótico la bolsa y monocoriónico la placenta.
Ahora sí, juntando este esquema de aquí, yo puedo ver que tengo dos fetos. Cada feto está rodeado por su propia bolsa amniótica, eso se le llama monoamniótico, y a su vez cada feto tiene su propia placenta, que se le llama monocoriónico. Entonces, feto 1, feto 2, cada uno de ellos tiene su propia bolsa y su propia placenta. Por ese motivo, en general, se le llama bicoriónico biamniótico. En este ejemplo de aquí, puedo ver cómo yo solamente estoy apreciando una placenta, pero cada feto tiene su propia bolsas amnióticas. Por lo tanto, si es una sola placenta, ¿cómo se le llama? Monocoriónico. Y si son dos bolsas amnióticas, ¿cómo se va a llamar? Biamniótico. En este siguiente ejemplo, puedo ver cómo solamente hay una placenta y a su vez también solamente voy a tener una bolsa amniótica. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar en este ejemplo? Monocoriónico, monoamniótico. ¿Ya? Al menos eso es lo más importante que tienen que recordar en cuanto a lo que es coronicidad y amniosidad. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar si es que mi paciente es un embarazo monocoriónico biamniótico? Esto yo lo voy a poder delimitar, recién veo que están esperando en sala. Lo siento. Si yo, por ejemplo, tengo que mi paciente la estoy controlando y se encuentra sobre todo antes de las 16 semanas, en teoría, hasta antes de las 16 semanas, yo voy a poder establecer la corionicidad. ¿Por qué es tan importante saber la corionicidad? Es decir, si tienen una placenta o dos placentas, la importancia radica en que estos fetos, si tienen una sola placenta, van a tener mayor cantidad de complicaciones. RCIU, síndrome de transfusión fetal, el feto acárdico o la famosa secuencia TRAP. Entonces, son varias patologías que se van a presentar en dos fetos a más que van a compartir una sola placenta. Ya a estas alturas deben de saber ustedes que cuando yo tengo que es el signo de lambda, la B representa lo que vendría a ser bicoriónico. En cambio, cuando yo tengo el signo de la T, puedes ver cómo acá está la T invertida o el signo de la T, habla de lo que vendría a ser monocoriónico. Siempre les preguntan esto y esto creo que sí les pueden preguntar también en su examen. Entonces, ¿cómo sé que hasta las cuántas semanas puedo determinar la coronicidad? Hasta las 16 semanas como máximo. ¿Cómo yo determino que es bicoriónico? El signo de lambda que está ahí. ¿Cómo yo determino que es monocoriónico? Con el signo de la T invertida. Ah, ya. Me preguntaron, no había leído, disculpen las preguntas acá. Preguntaron en cuanto al percentil de Hadlock, ¿cuáles eran los parámetros? Lo que pasa es que Hadlock es lo que más usamos aquí porque nosotros somos chatos, pero en toda ecografía obstétrica simple nosotros medimos aquí el diámetro biparietal, medimos la circunferencia cefálica, medimos la circunferencia abdominal y medimos la longitud del fémur, ¿ya? Todo esto a mí me va a arrojar un ponderado fetal clínico, perdón, ponderado fetal ecográfico, perdón. Y ese ponderado fetal ecográfico nos da la máquina misma representada por Hadlock. O sea, Hadlock es la medida, por así decirlo, 10 centímetros o no sé si decir 100 metros. La unidad de medida es Hadlock, algo así para que me entiendan. Entonces, Haddock me va a decir si se encuentra en percentil 20, si se encuentra en percentil 30 o percentil 50, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a decir Haddock con respecto a la medida que he hecho. Pero por ese motivo es que eso es muy subjetivo. Acuérdense que siempre la ecografía es operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, para mí, yo le hago la ecografía y me sale ponderado 3,5 kg, percentil 80, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Viene otro colega y le hace la ecografía y le sale percentil 90, con 3,9 kg. Entonces, el margen de error de una ecografía es aproximadamente 500 gramos. Eso tienen que tenerlo presente ustedes. ¿Ya? Ahora sí, ya respondí la pregunta. Entonces, este cuadro sí es muy importante porque resume la cantidad de preguntas que ustedes les hacen, ¿ya? En cuanto a lo que es embarazo múltiple. Entonces, yo voy a tener que es un embarazo, en cuanto a lo de embarazo múltiple, que se define como la presencia de dos o más fetos en la cavidad uterina. Cuando ustedes tengan embarazo triple o 4 o 5 a más, la vía de parto va a ser cesárea. ¿Ya? Así sea de cabeza todos, tiene que ser cesárea. Solamente en los embarazos dobles yo le puedo dar oportunidad de parto vía vaginal. Entonces, ¿cuándo o de qué va a depender en primer lugar? Va a depender de cómo se encuentra el primer feto. ¿Ya? Si el primer feto se encuentra de cabeza, es decir, cefálico, independientemente cómo está el segundo feto, yo le puedo dar chance de parto vaginal. Si el primer feto no está de cabeza, mi vía de parto va a ser cesárea. Entonces, ¿de qué va a depender darle chance de parto vaginal? Cómo se encuentra la posición, o mejor dicho, la presentación
del feto uno o el feto A que se llama actualmente. ¿Ya? Ese es uno. Entonces, hay preguntas de examen que les ponen, ¿no? El primer feto se encuentra cefálico, el segundo feto se encuentra transverso. ¿Le puedo dar chance de parto vaginal? La respuesta es sí, porque manda el primero. Y muchas veces el segundo, a veces solito se acomoda, se vuelve podálico o se vuelve cefálico. Pero ¿cuál falta? Falta el apellido que siempre digo, que la edad gestacional tiene que ser mayor o igual a 32 semanas y el ponderado fetal clínico tiene que ser mayor o igual a 500, 1500. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya se ha demostrado que si yo le doy chance de parto vaginal a un fetito prematuro, el riesgo de hemorragia intraventricular ya no es elevado. En cambio, si yo doy chance de parto vaginal a un prematuro de 29 semanas, cuyo cerebro y su calota craneana todavía no está bien formado, ustedes saben que cuando regresa a la vagina, se comprime ese cráneo y ¿qué pasa? Que se ha visto que formaba hemorragia intraventricular. Por ese motivo es que en menores de esas semanas no se le puede dar chance de parto vaginal. Por eso es que es el punto de corte. Y es más, ese punto de corte incluso para los embarazos con fetos únicos. Entonces, en resumen, si ustedes recuerdan básicamente esto de aquí, van a poder responder las preguntas de exámenes, estos dos círculos. ¿Ya? Claro está que si ambos están encefálicos, no lo pienso y le puedo dar chance de parto vía vaginal. Ahora, ¿qué otro detalle que tienen que tener presente es que cuando yo tengo que un feto que tiene solamente una bolsa amniótica, así esté cefálico, tiene que ser cesárea? No les han preguntado hasta ahorita, porque no es frecuente. Pero en cambio, cuando tienes dos bolsas amnióticas, es lo que yo voy a tener que establecer mi algoritmo. ¿Ya? Y con eso acabo esta clase. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a poner un toque mientras que van. Melissa, te escribo.
Ya, bien, bueno, voy a dar por finalizar esta clase que es de recuperación. La otra clase que falta del día de hoy propiamente es de que estas dosis hipertensivos lo voy a reprogramar corriendo con Melissa porque por lo que entiendo no están todos y no están completos, así que los 4 grupos a quien yo tenía que darle esta clase de trastornos de hipertensión el día de hoy son los, digamos, los que tienen los que yo dependo de la disponibilidad de ellos. Así que mediante Melissa voy a corriendo con ella para ver qué día lo reprogramamos y si tiene que ser antes del examen. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas, lo dejo todo por sentado. Eso sería todo por ahora. ¿Ya? Que tengan un buen día, cuídense. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego.